Llega a la Tierra Atmósferas 2.0. Prepárate. Nuestro planeta es Atmósferas 2.0. Siente verde. Revista de Salud Ambiental. Atmósferas 2.0 contiene naturaleza, medio ambiente, noticias, música, entrevistas, salud y más. Conducido por la especialista en educación ambiental, María del Rayo. Bienvenidos. ¿Sabías que 12 minutos bastan para que pederastas contacten niños por internet? En tan solo 5 años se han detectado en México más de 4,000 páginas web de pornografía infantil y se calcula que actualmente está disponible en línea más de 1 millón de imágenes de menores de edad sometidos a abusos sexuales y explotación. Estamos en una emisión más de Atmósferas 2.0. Infinitas gracias que nos reciben en casitas, si van en tránsito, si ya están ubicados en sus lugares de trabajo o si están un poquito en relax. Muchas gracias. El tema del día de hoy es un tema complicado. Es un tema que nos pone como seres humanos en riesgo a pesar de los muchísimos beneficios que nos puede traer. Es el tema de la tecnología y del uso de la tecnología, del uso del Internet. Especialmente nos vamos a centrar en este momento en los niños. Tráfico sexual de niños por Internet. Ese es el tema del día de hoy. Antes que nada, agradezco a Isabel Cruz en la producción, en los controles operativos a Raúl Peguero. Nos acompaña para desarrollar este tema la psicóloga Gabriela Rojas Aranda. Ella está en la coordinación de contenidos preventivos de la Fundación Paz. Y vamos a una información de producción, volvemos. ¿Qué se considera pornografía infantil? Todo lo que exhibe el cuerpo. Pues menores teniendo relaciones, ¿no? No bajo su consentimiento, creo yo. ¿En qué lugares de la red cree que sea más frecuente este problema? En las redes sociales, porque a través del WhatsApp puedes compartir en grupo o en individual fotografías, en el Face y en el Messenger. ¿En qué lugares? Pues es que debe de haber sitios oficiales que están muy ocultos. En YouTube puedes buscar. Bueno, no, en YouTube hay páginas como muy específicas de pornografía infantil, sí. Sí, la pornografía infantil está ampliamente extendida en México. Es un nicho de oferta perversa, pero que está ahí porque hay consumidores adultos, pedófilos, que la consumen. Psicóloga Gabriela Rojas Aranda, es un tema complicado pero muy presente. Así es, actualmente nos encontramos con que 5 de cada 10 menores de edad que acceden a una red, digamos ya sea por medio de internet, de alguna página social o bien chats en videojuegos, es contactado por un pedófilo o un pederasta en línea. ¿Qué es lo que sucede? El pederasta, aprovechándose del anonimato del internet y de la desaparición de las fronteras, hace un perfil falso, contacta a chicas y a chicos por internet y migra a una red social como puede ser WhatsApp o Facebook y mantiene una relación de amistad con estos chaparritos al punto de lograr que le entreguen información sexual y bueno, a posterior entablar una relación que tiene que ver con sobornos y amenazas para que sigan produciendo más y más material que puede utilizarse para pornografía. Nuestro auditorio que nos está escuchando, las que son personas jóvenes adultas y los adultos, hemos observado
que hay unas formas, unas maneras en que los niños y jóvenes están abordando su comunicación a través del Internet. Y creo que a veces ellos no se dan cuenta que las fotos que están subiendo al Internet en sus diferentes chats son fotos que a lo mejor en sus ojos no pareciera, porque su contexto social los impulsa a hacerlo. Así es. El querer ser parte de, aprobados, integrados, requeridos, pero son fotos a veces muy sensuales. Y además de sensuales y de ser solo una fotografía, se vuelve ya una colección de fotografías y de videos. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros acudimos a las escuelas y esta información que te voy a dar la adquiero directamente desde la visión de las niñas y de los niños. Y te estoy hablando desde cuarto de primaria. En un momento cuando iniciamos a realizar los contenidos, yo me estaba enfocando a secundaria y preparatoria, pero nos hemos encontrado que desde cuarto de primaria estos chiquitos están compartiendo estas fotografías. Lo ven como un juego al que se llama sexting. Y este juego en donde empiezan a adquirir popularidad por compartir fotografías y que tiene que ver con un estatus y un estándar ya establecido de belleza, nos hemos encontrado que entre ellos mismos están haciendo extorsiones, están haciéndose extorsión y están condicionando el pertenecer a un grupo o no por mandar estas fotografías o dejar de pertenecer si no subes de nivel. Otra cosa que está pasando es que muchos chicos o chicas deciden no mandar fotografías, pero se ven obligados a, si reciben una, tener que compartirla con alguien más, de tal manera que se pierde la privacidad. Y lo que ellos no saben es que esas fotografías no se quedan en 1, 2 o 3 celulares como un juego. Su teléfono está conectado a Internet las 24 horas debido al acceso a Wi-Fi o por planes que pueden tener de celulares, y al momento de estar conectados a Internet, esas fotografías se suben a una nube, y esa nube pertenece a una red profunda en donde miles y millones de pederastas y de pedófilos adquieren esas fotografías y las usan para usarlas en sitios de pornografía infantil o bien para subastar a estos niños en trata de blancas. Y nos encontramos con su desaparición. Exacto. Digamos que el problema escala. Y quien nos esté escuchando podría decir, pero ¿de verdad podría ir esta situación a tal grado? Pues lo que pasa es que nos reportan cada día que sí, que es verídico, que no estamos exagerando, que las criaturas lo hacen por jugar, por pertenecer, que es tan importante. Digo, todos queremos pertenecer. ¿Quién quiere ser excluido? Nadie. Pero es una ola que es totalmente insana. Así es. Y que, como dice la psicóloga Gaby, esas fotos que suben las niñas y los niños, las niñas con falditas chiquitititas, cortitititas, sí, con tops, las están captando personas que están lucrando con ellas. Ahí empieza el lucro, ¿no? Incluso es triste, pero así como yo hago una comparación como cuando en un momento se empezó a hacer tráfico de drogas dentro de las escuelas, digamos un dealer se acercaba a una niña o un niño e introducía la droga para que ellos pudieran como moverla dentro de la escuela. En este momento nos estamos encontrando con niñas y con niños que están vendiendo las fotografías en Internet también. ¿Qué quiere decir? Que no solamente ya es un juego. Este juego ha escalado a unos niveles en donde pueden ser dos vertientes. Una, o los chicos lo hacen por juego y no miden una consecuencia, sí. O dos, hay personas también de su misma edad que sí saben las consecuencias y que están ganando y obteniendo dinero. Y nos lo estamos encontrando en escuelas públicas, en colegios, en Guadalajara, Monterrey, Morelia, México, o sea, en todos los estados. Y se da indudablemente esta variación. Yo creo que en un 95% han admitido compartir alguna foto o video propia o de alguien más. Entonces, sí es algo muy común. Ellos utilizan diferentes lenguajes que probablemente como adultos desconocemos o no logramos entender. Entre ellos está Pasa el Pack o Zenud, y ellos ya saben que eso es el sustituto de pásame una fotografía o pásame un video
tú y yo desnudos. Entonces, sí nos hemos encontrado con que México es el país número 1 en distribución y producción de pornografía a nivel mundial. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay legislación en esta parte, no hay legislación para uso sexual cibernético. Sí para tener pornografía, digamos, si se penaliza al tener pornografía infantil, pero no al producirla y al exportarla, y tampoco al abuso sexual en Internet. Apenas estamos en pañales y gateando hacia esta legislación. Y Gaby, es muy extraño. Antes de eso, ¿cómo dijiste la palabra que es como la palabra clave? Pasa el pack o send nude. Ok. Son como palabras claves. Sí, así como yo te digo, pásame tu WhatsApp, sabes que me vas a dar tu número telefónico y yo te voy a escribir. Sí. Send nude es pásame una fotografía tuya desnuda. Bien, voy a ir a una pausa y me quedé con algunas preguntas sobre esto, pero ahorita volviendo las vemos. Continuamos, gracias. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. La salud mental infantil es la que cuidan los psiquiatras. Desde edades muy tempranas, cuidan, por ejemplo, que un bebé no arrastre traumas hacia la etapa de la infancia o que un infante no arrastre traumas hacia la adolescencia. De entrada, podría sonar rara la idea de que un bebé pudiera desarrollar traumas, pero hay bebés, por ejemplo, que por problemas de salud fueron puestos en incubadora y sienten que perdieron el contacto con la madre. El apego es la primera relación que se va a generar con los cuidadores de este niño, regularmente es con la madre, y si este apego se interrumpe por alguna situación que el niño inmediatamente necesita, a lo mejor la separación del ser que le va a cuidar, puede generar esto en cadena, secuencias de alteración en el niño, que puede generar un problema del vínculo, inseguridad, ansiedad, dificultad para relacionarse, problemas para generar relaciones duraderas. Y no solo eso. Traumas a otras edades también pueden generar inseguridades en los niños, como por ejemplo los niños que mojan la cama o que no pueden controlar esfínteres pueden tener problemas con la intimidad más adelante. Los psiquiatras trabajan además para ayudar a toda una familia que le gustaría cambiar su sistema de pensar, con tal de que sus niños puedan ir hacia adelante con menos temores. Cuando vemos que el niño se convierte en un síntoma, también ayudamos a la familia, siempre procurando no hacer daño a la familia, acercarnos con mucho cuidado, sin buscar el culpable, sino buscar el cambio y soluciones. Cada papá y cada mamá se ha enfrentado a momentos en donde sienten que no saben qué hacer con sus hijos. Es en esos momentos donde muchas personas que quieren crear mejores hogares para sus hijos acuden a los psiquiatras. E incluso en el Hospital Civil de Guadalajara existe de manera gratuita un taller que dan psiquiatras a personas que están interesadas en ser mejores padres. Es la Clínica del Desarrollo Infantil y el taller se imparte una vez al mes.
Los papás debemos de entrenarnos en desarrollo infantil. Actualmente nosotros tenemos una clínica de desarrollo infantil que sesionamos los cuartos miércoles del mes de 9 a 10 y es gratuita. Y es darle a los papás información y formación sobre qué es la vinculación y para qué sirve, cómo vincularme con el niño. Estamos en el tema de tráfico sexual de niños por internet. Un tema muy difícil, de muchos, multifactorial, dicen los psicólogos. Así es multifactorial. Uh-huh. Aquí influye el hecho de que nuestra educación es muy distinta y se va evolucionando a partir de cómo evoluciona también la tecnología, la cultura, incluso la inmersión del Internet. Yo creo que el Internet ha evolucionado los últimos 5 años más que hace 50 años, ¿no? Entonces, y cada día vamos expirando, o sea, aparece un aparato electrónico y vuelve a evolucionar y en menos de 3 meses ya lo que antes teníamos, pues ya está, digamos, obsoleto en menos de un año, ¿no? Entonces, esto hace que nosotros tengamos como 2 tipos de personas, ¿no? Los migrantes digitales, que somos todos aquellos que nacimos antes del 2001, y los nativos digitales, que son nuestras niñas y niños que a partir del 2001 ya se han encontrado en contacto directo con la tecnología, pero también que esta tecnología ya es parte de la vida cotidiana de nosotros. Nosotros migramos, por ejemplo, diversos digamos, trámites que hacíamos antes de forma personal, como sacar la visa, ir al banco, comprar un vuelo, y hemos migrado poco a poco y hemos aprendido a hacerlo, y nosotros lo vemos como una herramienta. Sin embargo, para ellos ya es una forma de vida dentro de redes sociales. Es muy distinta la percepción, tanto emocional, cultural, y también el manejo de la tecnología que el que nosotros percibimos. Gaby, quiero preguntarte respecto a cómo abordar con controles más certeros este problema tan grave. Tú comentabas que si tú tienes pornografía infantil, uh-huh, vas a ser castigado legalmente. Así es. Pero si tú produces pornografía infantil, es como muy ambiguo, estás como en el limbo. ¿Por qué, Gaby? Porque sucede que esta pornografía infantil que están, digamos, este material sexual que están produciendo los chicos y las chicas es a través de su celular. Entonces, digamos que ellos podrían decir que no están lucrando con él. Quien está cometiendo el delito es la persona que tiene esa fotografía y entonces la pone a venta o a exposición. Sin embargo, no podemos penalizar a alguien que decide tomarse una fotografía en la intimidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos con los chicos y tratamos de hacer conciencia, ellos nos dicen que la diferencia entre ver pornografía, a lo mejor en un canal de YouTube o en una página de sitio web de internet, ellos prefieren pedírselo a una compañera o a un compañero porque es más real, en primera, y la otra porque da el paso a que se puedan tener un encuentro, digamos, personal y sexual. Entonces, digamos que ellos lo están viendo ya como una forma, la nueva prueba de amor, por así decir, el pasar la fotografía, y no te pueden penalizar por tomarte esta fotografía, pero sí por portarla y por venderla. Digamos que hasta que no se pone en venta o en exhibición o no pones, digamos, la dignidad de una persona o la integridad de esta persona al aire contra otros más y no le exhibes, eso ya no es un delito hasta que lo haces. O sea, solo tenerla en tu celular y ser propia, no. Es como si yo te dijera que tomarte una fotografía tú con una cámara es un delito. El problema es que se queda en la nube y hay personas que la toman y empiezan a lucrar con ella. Aunque sean niños y tenga cierto contenido sexual. Aunque los niños pueden, digamos, más en la adolescencia, uh-huh, sí hay digamos que hay una responsabilidad legal por parte de los padres, e incluso hay niños que pueden caer en un reclusorio en caso de que estuvieran, digamos, utilizando esas fotografías y obteniendo dinero. Pero en realidad no, o sea, si es tu propia fotografía, no hay un delito que perseguir. Mientras no la vendas. Mientras no la vendas o no pongas en riesgo, digamos, la integridad de otra persona.
cuando empiezas a hacer ciberbullying, por ejemplo, si tú me pasas una fotografía, hoy en día eres mi amiga o mi novia, me pasas esta fotografía, pero al día siguiente, como los adolescentes y el amor en la adolescencia es, al día siguiente ya te odio y ya no me gustas y me traicionaste, entonces lo que hago es subir tu fotografía, subir estos videos, y entonces empiezo a desprestigiarte y empiezo a pasar estas fotografías, se hacen virales y comienza un bullying, un ciberbullying bastante fuerte, y eso ha llevado incluso a suicidios o a deserciones escolares. Entonces ahí es cuando ya puede intervenir tanto la escuela como los padres de familia con una demanda, pero antes no, el portarlo o el producirlo no. Hemos visto que esta tendencia a subir fotos sensuales, pero es una tendencia que está también muy ya anclada en los adultos, Gaby. Así es. Nosotros para poder educar a una niña o un niño en criterio a que no lo hagan, tenemos que partir del ejemplo. Tenemos, de repente vamos a escuelas, damos conferencias, y esto que me acabas de decir es uno de los comentarios y de las preguntas más concurrentes que nos dicen los papás. Dicen, bueno, papás y mamás, estoy en un grupo de puros amigos o de puras amigas, y mis mismos amigos o yo mismo me he cachado, ahora que tú lo dices en la plática, que yo mando memes o fotografías de otras personas, o incluso en la intimidad yo con mi pareja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a hacerlo en grupos y empezamos a tomarlo como broma, estamos inculcando también una cultura en nuestros hijos. Tenemos que saber que educamos cuando creemos que nuestros hijos no nos ven. Entonces, si nosotros partimos en esta situación en donde creemos que no pasa nada, en donde desprestigiamos a las ladies o a los lord, donde empezamos a burlarnos, ¿por qué podríamos sí burlarnos de una lady o de un lord y no podemos permitir que nuestro hijo lo haga con un compañero? Finalmente, aquí el problema es que nos burlamos y se nos hace fácil exponer a una persona, sin saber que no existen, digamos, antivirus para los sentimientos, que no es como que cierras la tablet y ya esa persona dejó de sentir esa burla o esa humillación. Así es, nos estamos abrogando un derecho que no tenemos, y es el de burlarnos, hacer escarnio, ironizar del otro por diferentes situaciones, y que no pasa nada. Exactamente. Pero después de la pausa, quiero comentar pues que sí pasa, y pasan muchas cosas. Así es. Vamos. Gracias. Es importante que sepas que nunca debes de dormir con maquillaje, porque las partículas se impregnan y se acumulan en la piel, la dañan y le quitan la oportunidad a tus poros de respirar. Unta de vez en cuando un poco de miel después de desmaquillarte y luego enjuágate con agua bien fría. La miel regenera y es buena para las arrugas. También regenera las células. Toma este tip en cuenta. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. ¿Tú revisas lo que ven tus hijos en internet?
así al 100% no, pero sí trato de estar cuidando, de repente echarle una visita al celular o algo para ver qué es lo que está ahí. Son como visitas sorpresa. Frecuentemente, porque no hay manera de bloquear todo el sistema operativo de la computadora. Siempre ahí buscas una palabra y te lleva enlazado a la pornografía y reviso el historial. ¿Qué le preguntarías a un experto sobre la prevención de la explotación sexual infantil? ¿Cómo prepararlos mentalmente para toda la información que reciben externa? ¿Cómo evitar o cómo explorar o cómo identificar cuando hay esos puntos esos puntos finos de cómo darse uno cuenta que está pasando algo en tu casa, en el entorno? Vaya, eso es lo que yo preguntaría. ¿Cómo darte cuenta de eso? Sí, antes de abordar estas inquietudes de nuestro público, Gaby, sobre la legislación, porque yo me quedé con esta duda de por qué México no está entrando a las redes de protección hacia las criaturas en cuanto al tráfico sexual, o por qué México no tiene los controles que ya se han comprobado que pueden ayudar mucho, si no totalmente, sí pueden coadyuvar a que esto no tenga rienda suelta. Bueno, de entrada tenemos que saber que las fiscalías, por ejemplo, cuentan con una policía cibernética. La policía cibernética la tenemos, bien, tengo entendido en 2 estados, digamos, me parece que son 3, pero yo los que conozco bien es en el estado de Jalisco, digamos en México, y parece ser que también ya está por Monterrey, pero al menos estas 2, el Estado de México y Jalisco, los elementos son bastante cortos, digamos, al tamaño y a la extensión del tráfico que existe en Internet. ¿Qué es lo que pasa? Que principalmente atienden emergencias que tienen que ver con desapariciones, digamos, alerta Amber, todo este tipo de cosas, secuestros y también tráfico de drogas. Entonces, desgraciadamente muchos otros delitos rebasan la capacidad que tenemos para poder atender también y que se voltee la mirada también hacia el abuso sexual en Internet. ¿Por qué? Porque como antes también, por ejemplo, el abuso sexual no era penalizado como tal, apenas se tipificó como un tipo de abuso mientras no fuera violación. Entonces, si había violación, había forma de comprobarlo. Pero ¿cómo compruebas un hostigamiento sexual? ¿Cómo compruebas miradas? ¿Cómo compruebas tocamientos? Si no hay algo en donde un estudio médico lo pueda dejar. No hay que seguir. Digamos que eso sucede también en abuso sexual infantil, en el grooming, que es lo que es el abuso sexual cibernético. Muchas veces dicen, bueno, ¿qué pruebas? Si tú no guardaste la prueba, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas veces una niña o un niño se asusta, borra la conversación. ¿Qué está pasando? Digamos que en términos generales, el abuso sexual que se vive presencial, de manera directa o indirecto, 1 de cada 10 niños que lo viven, o sea, el 10%, lo cuenta. En el caso de abuso sexual en Internet, solamente el 7% lo cuenta. ¿Qué quiere decir? Que es menos de 1 de cada 10. Y esto, cuando nosotros hablamos con los chicos, nos dicen, es que yo tengo más miedo a que me quiten, me van a castigar la tablet, me van a desconectar, me van a tal. ¿Por qué? Porque no hay una secuela, por así decir, física. Digamos que crees que apagas, como te decía, el celular, la tablet, la computadora, y crees que ya no pasó y que no está cerca de ti. Sin embargo, sí causa consecuencias psicológicas que pueden ser iguales a las de abuso sexual presencial, directo o indirecto. Ansiedad, trastornos de sueño, miedos, fobias, incluso, como te digo, hay quienes incluso acuden al suicidio. Y bueno, apenas nuestra legislación, digamos, está volteando a ver. Sí se está haciendo por legislar, pero todavía no existen ni procedimientos ni más cosas que puedan, digamos, que puedas interponer la demanda y que se dé un seguimiento. O bien, si se da un seguimiento, pon tú que la policía cibernética lo encuentra al pederasta o al agresor, y esa persona, cuando tú lo encuentras, el IP resulta que estaba en Gran Bretaña o está en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú castigas desde México a alguien que está en otro continente?
o en otro país. Entonces, bueno, sí existe una red que se llama Einhop, que está desde hace, me parece, de hace 10 años, que ha estado trabajando, y que si, por ejemplo, una niña o un niño en Estados Unidos vive un grooming, un abuso sexual cibernético, y el agresor está en Gran Bretaña, como pertenecen a la misma red, entonces sí se puede castigar en caso de ser localizado, pero México aún no pertenece a esa red. Necesitamos unirnos como ciudadanos, como gobierno, como muchas cámaras de empresarios, fundaciones y todo, hacer visible este problema y entonces empezar a hacer los esfuerzos por unirnos a estas redes internacionales que nos permitan legislar al agresor que está fuera de México. Gaby, sé que hay ciertas páginas en donde los adolescentes pueden entrar y desde ahí pueden ofrecer servicios sexuales vía internet con adultos. Sí, existen, de hecho, 1 de cada 10 sitios en la red tienen contenido sexual o bien pornografía. Entonces, bueno, estos sitios generalmente, te digo, se encuentran más en red profunda. La forma de acceder a la red profunda es muy simple. Tú te puedes meter a Google y bajar un buscador que es igual a ese, que se llama Tor. Y hay chicos, hay adolescentes que tienen acceso a este dispositivo a Tor y que pueden hacer búsquedas y que pueden hacer también venta de, bueno, hay muchos beneficios también, ¿no? Ahí puedes encontrar investigaciones importantes y todo, pero ahí también se puede traficar. Y el crimen organizado se encuentra principalmente en la red profunda, no tanto en nuestra red. Digamos que migran un poquito, pero no es su fuerte ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí nos encontramos con muchos adolescentes y niños que tienen acceso a contenidos peligrosos, no nada más para poner en venta su cuerpo, sino también para encontrarse con situaciones que ahorita llevan a, por ejemplo, cometer crímenes, como el juego de la ballena azul, u otros más que son tutoriales un poco más sanguíneos, ¿no? Bien, voy a ir a Planeta Multicolor y volvemos. Ok. Nosotros y el Internet. Hoy en Planeta Multicolor te compartiré los beneficios que el Internet nos regala a niños y jóvenes. Pero mucho ojo, la red ofrece múltiples beneficios, pero ¿estás de acuerdo que todo tiene dos caras? No podemos olvidar que Internet también ofrece ciertos riesgos y peligros. Hablando de los beneficios, pon atención. Es una excelente forma de comunicación, inmediata, rápida y eficaz. Podemos conectarnos con personas que están en otros países o estar en contacto permanentemente con familiares que están lejos. Es una puerta directa al conocimiento. Con un clic y de forma gratuita podemos aprender y conocer sobre cualquier tema, por extraño y raro que sea. Mejora los resultados académicos. Las estadísticas demuestran que si utilizamos el Internet como herramienta de apoyo escolar, nos beneficiaremos de los recursos que hay en la red y obtendremos mejores calificaciones. Es una ayuda para aquellos con alguna discapacidad o problema de aprendizaje, como los que sufren hiperactividad o como recurso para los que requieren educación especial. Estimula la investigación y el descubrimiento y desarrolla habilidades tecnológicas. Vivimos en la era de la tecnología. ¿Eres algo tímida o tímido? A través de chats podemos establecer contacto con otros de culturas o lugares diferentes de forma más sencilla. Así que ya lo sabes, utiliza la tecnología de buena manera y conviértete en un cibernauta ganador. Reportó para Atmósferas 2.0 Eduardo Rubalcaba. Gracias, Eduardo. Sí, Gaby, Eduardo nos ha mostrado que hay una forma muy bondadosa y generosa de beneficiarnos del Internet. Es una cosa maravillosa, pero sin embargo trae aparejado, es como una línea fina en cuanto a pisar del otro lado y estar en el peligro. Así es.
el Internet es una herramienta y es una herramienta maravillosa que vino a revolucionar y a cambiar el mundo. Como Eduardo lo menciona, tiene grandes ventajas y como él también dice, bueno, también existen peligros. Es igual que un carro nos ha traído grandes ventajas, nos ha dejado la movilidad padrísima, pero es como si le das a un niño de 8 años la oportunidad de manejar el carro y sin supervisión y sin nada. Incluso aunque tuviera supervisión podría ser peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay que tenerle miedo al Internet. No se trata de castigarlo y ni se trata tampoco de limitarlo. Se trata de educar en el uso responsable de este. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como adultos, como maestros, como psicólogos, como madres y padres de familia? Educar en ello y educarnos a nosotros también. Sí. Si nosotros no nos educamos y no adquirimos estas herramientas y estos conocimientos, difícilmente podemos orientar a las niñas y a los niños al uso correcto del Internet y a ser buenos ciudadanos digitales. Sí, nuevamente volvemos a la situación de la educación, porque muchos padres quizá que nos están escuchando entran en una angustia y en un hasta un casi desconsuelo, decir, bueno, está ahí y ahora ¿qué hago? Lo escuchamos en los testimonios. ¿Y ahora qué hago? Y esta parte de qué hago, y sobre también me gustaría retomar el retraso en la legislación que tenemos. Así es. Después de la pausa. Claro. Que nos dijeras tú como experta, ¿cómo podemos intervenir como adultos y qué recomendarías a las autoridades sobre este atraso que tenemos en la legislación? Claro. Vamos a una pausa, volvemos. Gracias. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. Hoy en Quién es Quién hablaremos de los hijos ausentes de Temacapulín, un pueblo casi fantasma de los Altos de Jalisco. Actualmente la población no sobrepasa los 1,000 habitantes porque la mayoría, hombres y jóvenes, se fueron al norte. Todos los habitantes que quedan en Temaca, como se conoce la comunidad, tienen algún familiar en los Estados Unidos. Los hijos ausentes que residen en el vecino país emprenden su lucha por defender el pueblo, amenazado desde hace 4 años con desaparecer para dar paso a la presa El Zapotillo, que las autoridades insisten en construir en la zona. De concretarse la obra, el poblado quedaría sepultado bajo el agua. Los hijos ausentes de Temaca luchan desde el extranjero. Bien, conversando con la psicóloga Gaby Rojas Aranda, ella está en la coordinación de contenidos preventivos de la Fundación Paz, sobre el tema tráfico sexual de niños por Internet. Y entonces una parte importante de México es su gran atraso en la legislación para proteger a los niños frente al tráfico sexual en Internet. Así es, ese es uno de los problemas, pero también como estábamos comentando, y creo que es algo que va a servir de herramienta y muy útil para papás y para educadores, es que nosotros tenemos que ser conscientes que la ciudadanía, que las leyes, que las legislaciones no dependen únicamente del gobierno. No podemos estar pasivos y receptivos nada más a que el gobierno haga por nosotros. Los ciudadanos tenemos que involucrarnos en la creación también de estas leyes, en la petición de estas leyes,
pero también en empezar a tener prácticas y convivencias distintas. Si nosotros, aunque estuviera la ley, imagínate que yo te digo, si a ti te encuentro con pornografía o que tú mandaste una fotografía a alguien, te voy a multar con 20,000 pesos. Vas a encontrar la forma de que yo no me dé cuenta, pero lo vas a seguir haciendo, porque no existe una conciencia real del autocuidado. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Empezar a tener herramientas de autocuidado y de conciencia sobre mí y sobre el otro. Y entonces, muy probablemente empezaremos a tener cambios verdaderos, pero sí tenemos que ser conscientes que esta parte de la legislación no tendría que ser únicamente de unos cuantos, sino de todos. Entonces, por eso es que nosotros educamos en civismo digital. Creamos una cultura de valores que siguen siendo universales, pero ¿qué hacemos? Que los traspasamos a esta parte de la convivencia en la digitalidad. Uh-huh. Y entonces nos volvemos conscientes de que no por estar en internet y por creer que no te estoy viendo a la cara, te puedo insultar sin saber, o sea, te insulto, pero si estamos cara a cara, yo tengo miedo de que tú me regreses un golpe o que me hagas daño. Y no te respeto solamente por el hecho de que mereces ser respetada. Eso es lo que pasa en internet, que cuando yo tengo un aparato, una pantalla frente a mí y no a una persona, es muchísimo más fácil atreverme a decirte todo lo que puedo pensar estando enojada o no, sí, o atreverme a ser muy valiente, porque no va a haber una represalia física que, digamos, tal. ¿Qué pasaría si en lugar de tenerle miedo a la represalia física, tuviera conciencia de que mereces ser amada, de que mereces ser respetada, de que somos diversas entre nosotros? Entonces sería un cambio muy distinto. No tendría por qué haber leyes, digamos, que castiguen esto. ¿Por qué irnos al castigo y no más bien a la conciencia ciudadana? Gaby, tráfico sexual de niños por internet, ¿tiene alguna definición técnica? Digamos, el nombre sería grooming, y tiene que ver con tal cual es la parte de pornografía, pero los grooming o los groomers son quienes hacen este tráfico. ¿Y tráfico siempre y cuando haya un interés monetario? ¿O puede ser, aunque no haya interés monetario, un tráfico sexual de los niños por internet? Tendría que, sí existe. Cuando es tráfico, estamos hablando de interés monetario. Ahí sí, estamos siempre cuando es, por ejemplo, pornografía, a diferencia de una foto erótica, un contenido erótico, es que un contenido erótico es simplemente algo como previo a, por ejemplo, una fotografía de, no sé, Miguel Ángel, en donde sale alguien desnudo y dices, eso es arte. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo estoy utilizando a la fuerza el cuerpo de una persona y estoy lucrando con él, entonces se vuelve tráfico y se vuelve delito. Digamos que esa sería la gran diferencia, que cuando nosotros estamos usando el poder, la fuerza y además estamos hurtando con ello, se vuelve delito y se vuelve tráfico. ¿Y cómo se diría a esta intervención, esta interlocución de los niños con otros niños cuando se están pasando estas fotografías eróticas? El término es sexting y como te platico, el sexting es un juego sexual, digamos. Los juegos sexuales en la niñez tienen que ver con identificación del cuerpo, con estereotipos o roles de género. Por ejemplo, jugamos a ser mamá o papá, el doctor, todo este tipo de cosas. Pero también cuando están en la adolescencia empiezan a tener muchísimos cambios físicos. Las mismas niñas, antes nuestras pláticas era de, oye, ¿tú ya menstruaste? ¿A ti ya te bajó? Oye, ¿a ti ya te crecieron los senos? Porque tienes que tener una identificación de que no solo a ti te está pasando, porque te cambia, si no tendrías una ansiedad muy grande. Digamos que existe a estas edades una gran necesidad de conocer el cuerpo de los demás para identificarte también como, digamos, en tu género, en tu sexo, pero también por complacer esta curiosidad sexual. ¿Qué es lo que pasa? Que así como las personas cambiamos, también nuestras herramientas migran. Antes a lo mejor en la escuela te enseñaba el calzoncito o me levantaba rápido la blusa, pero ahora no, ahora tenemos tecnología que lo hace ser como más fácil y más accesible. Entonces el sexting, digamos que es un juego sexual. No tendríamos que tenerle miedo a un juego sexual si no se tuvieran unas consecuencias en donde hay extorsión y donde hay esta parte de bullying. Ahí es en donde entra la agresividad y el problema real. Gaby, ¿por qué un niño o niña que está siendo objeto del ciberbullying no puede procesar o no siempre puede procesar psicológicamente a salir de la situación en bien y termina en suicidio? Porque casi siempre nos encontramos con perfiles de niñas y niños con baja autoestima. Cuando tú tienes autoestima, digamos que no permites que alguien te insulte, te agrede, porque estás segura de ti.
o seguro, pero cuando no, entonces esto te afecta de una manera que ya no tienes herramientas para resolverlo y acudes a lo que crees que es más fácil, que es el suicidio. Bien. Y para los papás que estuvieron comentando respecto a la pregunta al experto, a ti, Gaby, que eres experta, ¿qué hacer? Porque obviamente este tema tiene muchísimas preguntas. ¿Qué hacer para proteger a nuestros hijos? Pues te voy a decir, digamos, unos puntos resumidos, pero existen muchos más. Primero, empezar a crear conciencia en el uso adecuado de los aparatos, tanto en tiempo, espacio, lugar y moderación de este uso, ¿no? La otra es enseñarles y educar mucho en autoestima y enseñarles que su cuerpo vale más que un like y que no merece ser compartida la privacidad con cualquier persona. Que alguien que recién conocen en internet no necesariamente es su amigo por muchas cosas que tengan en común. Están aceptando a cualquier persona solo porque tienen cosas en común o porque tienen amigos en común. Entonces enseñarles a tener un criterio de saber cuándo aceptar y cuándo no a una persona. Que sepan que los papás no vamos a estar todo el tiempo castigando el internet. Si lo estamos castigando, entonces tendrán miedo a estar aislados del mismo. Enseñarles también a que nadie es juez de nadie y que no merecemos como lastimar o castigar a alguien por haberse equivocado. Aún nos equivoquemos muy fuerte, merecemos ser tratados con dignidad. Entonces creo que estos son puntos muy importantes que no es trasladarlos a la virtualidad, debemos vivirlos día con día y debemos ser celosos con nuestra privacidad en todos los sentidos y en todos los planos, no solamente en el virtual. Gaby, ¿está bien que los papás revisen el celular de vez en vez de sus hijos o tengan las contraseñas de sus computadoras? Lo que yo siempre digo es que no hay mejor control parental que empoderar a tus hijos y hacerlos y crearles un criterio. ¿Qué es lo que pasa? Si tú nada más revisas a escondidas lo que ellos están usando en internet, estás violando también su privacidad. Si vas a tener un control, yo creo que sí, mamá y papá tendrán que decidir en algún momento tener acceso a los contenidos de sus hijos, pero tienen que avisarles previo. Oye, yo para cuidarte tendré que tener medidas en donde tenga que acceder a ver que estás bien, porque a mí me preocupas y porque es mi responsabilidad cuidarte y educarte. Pero cuando yo agarre tu teléfono, tu tablet o me meta tus contraseñas, lo voy a hacer frente a ti. Tiene que ser un acuerdo, porque de lo contrario estás violando y estás transgrediendo la privacidad. Tiene que ser informado y tienen que llegar a esos acuerdos. Y sí tener en plano que el adulto siempre tiene la responsabilidad sobre los niños y que tú pagas el teléfono, tú pagas el internet, tú pagas muchas cosas y por tanto, claro que tendrías que poder supervisar, pero supervisar también de manera ética. Gaby, estamos en el final del programa y si hubiera algo que se quedó en la conversación que con esto quisieras cerrar y compartir a nuestra audiencia. Claro que sí, muchas gracias. Yo creo que algo en lo que tenemos que poner énfasis es en que nosotros como adultos tenemos que ser también muy humildes en la parte de la educación de la ciudadanía digital. Tenemos que saber que contamos con una desventaja tecnológica frente a nuestros hijos y que tenemos que aprender a conocerlo con ellos. Si nosotros hacemos eso, establecemos un vínculo de confianza con ellos y nos va a permitir ser más cercanos y hacer una mejor educación en civismo digital. Muchas gracias, Gaby. No, gracias a ti. Bueno, agradezco, porque es hora de agradecer al programa Atmósferas TV por los contenidos que nos ha proporcionado y a la reportera Zaira Quiñones, que escuchamos en voz en off. Agradezco a los hospitales civiles de Guadalajara, al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y a la CEMADET Jalisco por el apoyo que nos dan para estar aquí, porque pues sin ellos no estaríamos aquí. Muchísimas gracias. Agradezco a la psicóloga Gabriela Rojas Aranda, coordinadora de contenidos preventivos de la Fundación Paz. Gracias. En esta conversación interesantísima de cómo enfrentar sin miedo, pero con mucho aplomo, con certezas, qué hacer ante una evidente situación de tráfico sexual de nuestros niños por internet. Gaby, ¿en dónde pueden contactarse? Alguna persona se quedó con la intención, la duda de, bueno, pues yo quiero contactar a Gaby, quiero conocer más del tema. Te agradezco mucho. Sí, nos pueden llamar a la Fundación, a Fundación Paz. El número es 3642-2803. Y bueno, también nos pueden buscar en Facebook, es muy fácil encontrarnos, estamos como Fundación Paz, con S de Sol, oficial. Entonces ahí nos pueden encontrar, pueden también buscar en YouTube videos
que son educativos para niñas, para niños, para adolescentes y para papás. Con toda confianza nos pueden encontrar ahí, recuerden Fundación Paz con S, y nos pueden encontrar ya sea por inbox o una llamadita. ¿Qué quiere decir Fundación Paz? Prevención de abuso sexual. Bien, entonces bueno, ahí está, ya dio los datos Gaby. Cualquier persona que tenga dudas, que quiera saber más sobre este tema, o bueno, pues que estemos en esta angustia de no saber qué hacer, que siempre nos pasa como adultos, seamos padres, madres, a lo mejor somos tías, abuelitos, a lo mejor somos amigos, y queremos coadyuvar a nuestros pequeños, a nuestros niños y a nuestros adolescentes, pues ahí está la Fundación Paz, una institución, un espacio que proporciona herramientas de ayuda para conocer más de este complejísimo tema. Esto fue Atmósferas 2.0. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Atmósferas 2.0. Revista de Ecología y Salud. Saber vivir. Gracias por acompañarnos.